Ok, esta es la grabación del ejemplo 1. En este caso va a ser la grabación de un vertedor tipo trapezoidal. Como mencionamos en la primera sesión, en este tipo de problemas va a estar muy limitado lo que vendría siendo la forma geométrica. Nos va a variar en función de, en ese caso, del tipo de forma geométrica que nosotros tenemos, la sección del canal, y también dependiendo del tipo de material, pues también son las metodologías que podemos aplicar para la resolución. En este caso, para este problema, el ejemplo 1, por aquí vamos a tomar una pequeña captura del ejemplo 1. Esos son los datos que por ahí van a tener o que ya tienen plataforma, mejor dicho. Entonces el problema, dentro de los datos que nos da, nos dice que tenemos un ancho en el fondo, B minúscula, de 20 pies. La relación del talud es una relación de 1,2. La Z en este caso sería igual a 2. El ancho del espejo del agua es de 44 pies y la profundidad es de 6 pies. Entonces, dentro de los datos, esos son la forma geométrica del trapecio. Nos pide calcular la velocidad, el caudal. Esos son los que ya escribimos. Otro dato que nos da el problema es la n de Corder, .015. Nos da la pendiente, en este caso, del que tiene la sección de canal de .005. Y esta es la t, que era el ancho del espejo. Bueno, en este caso, la velocidad, la fórmula que tenemos, el factor c, ese es el que nos caracteriza las tres metodologías que se describieron en la primera sesión teórica, que en este caso son la fórmula de Bayesian, la fórmula de Powell y la fórmula de Gangler y Cotter, perdón. Entonces, dependiendo a esas diferentes fórmulas, aplica, por ejemplo, si el material es liso o rugoso, si tenemos algún tipo de material específico, o en este caso, para este problema nos dio la n de Cotter. Entonces pues ya simplificamos, y para sacar el valor de c vamos a utilizar esta fórmula, que es la fórmula de Gangler y Cotter para el factor c. Entonces, si se fijan, la fórmula nos pide el valor de S, el valor de N, el valor del radio hidráulico. Entonces, como quien dice, el valor de N ya lo tenemos, son los .015 y la pendiente .005. Entonces tendríamos que, en este caso, obtener el radio hidráulico. Radio hidráulico, en cualquier materia hidráulica que ustedes lleven, es el área sobre perímetro mojado. Entonces tendríamos que caracterizar el área y el perímetro mojado de nuestra sección. De igual manera, ese radio hidráulico nos va a servir aquí para lo que vendría siendo la fórmula de la velocidad y también para el caudal, en este caso el área. Bueno, entonces vamos a pausar tantito para poner. Ok, entonces para caracterizar lo que vendría siendo la forma geométrica, que es parte, por así decirlo, de los dos pasos principales en este tipo de problemas, que es la forma geométrica, tenemos la tabla 2.1, por aquí la escaneé, por ahí se les va a mandar. En este caso, la tabla 2.1 nos describe diferentes propiedades geométricas a partir de la forma. Tenemos diferentes tipos de secciones: rectangular, trapezoidal, triangular, circular, parabólica, y rectangular y triangular con esquinas y fondo redondeado. Si se fijan, cada una de esas formas tiene sus fórmulas específicas. Para el área, perímetro mojado, radio hidráulico, ancho superficial, profundidad hidráulica. Por ejemplo, ese término se va a utilizar por ahí cuando caractericemos el flujo, el tipo de flujo que tenemos, y el factor de la sección. Entonces ahí cada una de las tiene sus fórmulas. Por ejemplo, nosotros vamos a usar trapezoidal. Por ejemplo, el área es B más Z, que era la relación del talud, por la profundidad. Para el perímetro mojado es la B, tenemos Y, tenemos Z, también son los mismos términos. Y aquí está la relación de esas dos fórmulas, área, perímetro mojado, para el radio hidráulico. Entonces vamos a calcularlo de manera separada, ya que para el caudal también vamos a ocupar, en este caso, el área. ¿Ok? Bueno, esas mismas fórmulas las vamos a aplicar, como dijimos, para primero calcular el radio hidráulico. ¿Ok? Entonces, dijimos
que el área va a ser B, son los 20 pies, más, en este caso sería Z por Y. Z dijimos es 2, no, es adimensional, es una relación del talud, por la profundidad que son los 6 pies. Y todo eso multiplica 6 pies, dándonos como resultado que el área, perdón, aquí está, son 192 pies cuadrados. ¿Ok? Ya calculamos el área, nos haría falta el perímetro mojado. Bueno, en este caso, si se fijan, para la fórmula del caudal ocupamos el área, por eso lo calculamos aparte. La del radio hidráulico podemos poner directamente la fórmula, ya para calcular así directamente. Entonces tenemos el área, son 192 pies cuadrados. Abajo vamos a poner la fórmula del perímetro mojado, que era B, de la tabla 2.1, igual ahí la van siguiendo al mismo tiempo. Perdón, 2 veces la profundidad, 6 pies, por la raíz de 1 más z, que era 2 al cuadrado. ¿Ok? El resultado, me voy a alejar un poquito, de esa operación entonces nos da el radio hidráulico. He dejado un poco más de espacio, pero pues ya ni modo. Esta operación nos da 4.09 pies. Vamos a resaltarla aquí un poquito para tomarla como referencia. Entonces, ese radio hidráulico que acabamos de calcular nos va a servir para el valor de C y el valor de velocidad y el área para lo que vendría siendo el caudal, que son nuestras dos fórmulas originales. ¿Ok? Para no reescribir esta fórmula, vamos a sustituir en la fórmula de C el valor de S.005, la N.015, acá de nuevo la S.005 y el radio hidráulico, que es el que acabamos de calcular, y la N también. Bueno, primero la N.015. Estoy grabando solo, así que una disculpa ahí por las tomas un poco movidas. Y el radio hidráulico, dijimos, son 4.09 pies. ¿Ok? Entonces sustituimos estos términos. El resultado de esta operación me da 124.2. Ahí nada más ustedes verifican, caso de que no me haya equivocado. 124.2. Ok, este es un factor de forma, es adimensional. Entonces, si se fijan en nuestra fórmula de nuestras incógnitas, ya tenemos C, radio hidráulico y la S. Entonces podemos sustituir, obtendremos la velocidad y con esa velocidad obtenemos simplemente el caudal. Ok, entonces vamos a sustituir acá abajo. Para la velocidad dijimos que es la C, 124.2 por la raíz del radio hidráulico que nos había dado 4.09 pies por la pendiente, que en este caso es 0.005. ¿Ok? Sustituyendo la velocidad tenemos que nos da 17.8 pies sobre segundo. Nada más les recuerdo, ¿no?, que todas estas fórmulas que yo les planteé de Ganguiletti-Currer, la fórmula de Manning, ya están aplicadas para utilizarlos en pies. La de Basing, la de Powell, todas esas están en unidades de pies. Entonces en esta unidad nada más cuiden de que siempre manejen las unidades en pies, ¿no? Ok, esta es la velocidad. Ahora vamos a multiplicar simplemente para el caudal esa velocidad, 17.8 pies sobre segundo, por el área. El área habíamos dicho que nos daba 192 pies cuadrados. ¿Ok? Entonces esos 17.8 por 192 pies cuadrados. El caudal se calcula de manera dinámica, velocidad por área,
Y esta operación nos da 3420 pies cúbicos sobre segundo. Y ese sería el resultado final. En este caso, para la resolución de este problema, pues les di ya la n-decoder. Normalmente, pues se puede utilizar las tablas que les había mencionado en la primera sesión. Para los otros métodos, por ejemplo, para el de Bayesian, para el de Gangleri-Kurer había una gráfica. Para el método de Powell también existen otras tablas que ya dependiendo del tipo de material, pues en este caso se pueden calcular diferente. Pero como quien dice, tenemos que caracterizar la forma geométrica de nuestra sección de nuestro canal y ya pues nada más simplemente sustituimos la metodología que aplique para el factor C. Bueno, igual se van a estar resolviendo otros ejercicios donde se van a aplicar otros diferentes tipos de casos, pero pues este sería ya el resultado final de este problema.